Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis, queridos amigos. Vamos a chequear el audio del Mingo Blanco TV, que ayer estaba un poco saturado, nos hicieron un comentario. Aquí estoy. Gracias, Argenis, de verdad. Amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy y corresponde al 2 de noviembre. Hoy es 2 de noviembre del año 2021. Bienvenidos por todos los medios. Vamos a correr, que tenemos muchas cosas para ustedes, amigos. Pero primero, salud Venezuela, ¿verdad? Con Vila. Ay, qué rico. Tengo un cafezazo, amigos. Es un señor café. Vila, el café por todos los medios. Lo recomendamos, y para que se lo lleven a la oficina o a la casa, usted simplemente llama al 0412-254-2672. Bueno, Vivero Las Terrazas, aquí tienen, yo les mostraba ayer este detalle que nos han obsequiado para esta semana, muy lindo. Bueno, fíjense, hoy es el Día de los Muertos. Yo no sé si esa costumbre sigue, pues no, pero antes, en la Caracas de antes, en la Venezuela de antes, la gente honraba a sus muertos yendo para el cementerio. No habían tantas cremaciones, sino que la gente enterraba, la gente tenía un panteón o la gente tenía un terrenito donde enterraban a su gente. Y eso era, mire, llevaban flores. Yo no sé si usted va a hacer eso hoy, pero cuenta con el Vivero Las Terrazas, porque hoy es el Día de los Fieles Difuntos. Sabe que cuenta con Vivero Las Terrazas y en su Instagram, Vivero de Terrazas, ¿ok? Muy bien. Ayer fue el Día de los Santos. Entonces los santos que también están muertos celebran su día hoy. No lo sé, a lo mejor le sale por partida doble, pues, ¿no? Porque yo no conozco ningún santo vivo. ¿Ustedes conocen algún santo vivo? ¿Ah? Entonces yo estoy elucubrando aquí, pero uno se pone a elucubrar. Entonces los santos celebran por partida doble. Ayer les tocó y también les toca a ellos porque están muertos. Digo yo. ¿Qué viene ahora? Porque Nestares le da los buenos días, es verdad. Nestares está en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios. Ahí está Génesis Rodríguez en la información y César Arteaga en el Master Control. Vamos, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, amigos. Esto se llama Por Todos los Medios, con nuestro compromiso para el periodismo imparcial, con ustedes, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, pero no en cualquier emisora. Estamos en Radio Caracas Radio. 90 años. Amigos, 90 años de Radio Caracas Radio, también pionera en esto de la radio que se ve. Sí, señor.
Y estamos juntos, somos un equipo. Ustedes saben dónde nos encuentran en todas partes. RCR 750 y también la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ajá, Mingo. Y entonces, ¿a quién le dedicamos el día hoy, chico? ¿A quién, pues? No te hagas el loco, Mingo. Mira, si ayer fue el día de Todos los Santos y se lo atribuía al régimen, bueno, hoy que es el Día de los Muertos, ¿a quién crees tú que se lo voy a endosar? Por cierto, ¿cómo dices tú? ¿Día de los Muertos o Día de los Difuntos? Yo digo Día de los Muertos. Y te adelanto algo. Tengo varios candidatos, Bingo. Antes los llamaba dinosaurios, pero ellos solitos se encargaron de su extinción. Entonces hoy conmemoran su día porque ellos, sin que nadie los ayudara, se encargaron de autosepultarse en las catacumbas del desprecio y la desacreditación. Ay, chico, esa frase sonó como arrancada de una novela de Delia Fiallo. El asunto, Mingo, es que la supuesta oposición es puro muertismo. Si me permites el término, mi amor. Conclusión. Hoy conmemoran su día. Y yo no tendría problema con la oposición extinta si no fuera porque en cada torpeza que cometió nos arrastraron a todos los venezolanos al foso. Son unos losers. Sí, chicos, unos perdedores. ¿Y sabes por qué digo que esta oposición que nos gastamos está conformada por una cuerda de perdedores? Porque fíjate este detallito, Mingo. Llegó el fiscal Khan, ¿verdad? Y una de las primeras reuniones de las que tuvimos noticias fue una reunión que sostuvo en Miraflores. ¿Y quién tiene oficinas en Miraflores, Mingo? Exactamente. Y en ese palacio no vive Guaidó, rodeado de su gabinete interino y los representantes del G4, no señorito. Desde allí despacha Nicolás y el fiscal Khan fue para allá a conversar con Maduro, que además, acuérdate, fue quien le ratificó la invitación, la cual el fiscal Khan aceptó. ¿Y la oposición dónde estaba, Mingo? ¿Cuánto te apuesto que en campaña electoral, chico? Bueno, salvo una diputada opositora de la Asamblea de 2015, que salió por ahí pidiéndonos que nos concentráramos en el distribuidor Altamira para hacer una bulla bien fuerte y tratar de llamar la atención del invitado del régimen. La idea, Mingo, era buena, chico, porque la intención de la diputada era exigir que el señor Karim se reuniera con los familiares de los presos políticos y con las víctimas de las torturas que este régimen ha dispensado sin pararse en capítulo alguno, chico. Salvo ahorita, que para lucirse con la visita ha maquillado las cosas, mi amor. Aunque mira, Mingo, unos amigos me decían que confiara un poco en la trayectoria y el currículum del fiscal de la Corte Penal, porque el británico no es ningún gafo. Y sabe con quiénes está tratando, Mingo. Es más, me decían que apenas entrara en el helicoide, bueno, yo dudo que lo lleven al helicoide, para ser sincera contigo. Lo primero que iba a percibir sería el aroma a cloro y a pintura fresca. Y esas serían las mejores evidencias para sospechar de Nicolás. Pero por otro lado, Mingo, a ese señor deben haberle puesto escoltas y deben trasladarlo en un carro blindado porque la inseguridad en Venezuela no ha mejorado. A pesar de que algunos aspirantes alcaldes y gobernadores de la oposición insisten en sus campañas electorales que en sus gestiones disminuyeron esos índices considerablemente. Aquí el AMPA sigue como siempre campante, Mingo. ¿Y quién tiene que garantizarle la seguridad a ese señor mientras está aquí en el país? El régimen. El régimen, Mingo. Entonces, ¿tú crees que lo van a complacer cuando el señor Khan pida que lo lleven al hospital de niños o al SEBIN? Lo dudo mucho, Mingo. Lo dudo mucho, Mingo. Y a todas estas, la oposición o el muertismo, ¿qué propone?
Nada, Mingo. Esos andan en campaña electoral muertos de la risa. Pero muertos de la risa, Mingo. Cambio y fuera. Está circulando. Aquaprados. Por cierto que tienen un post muy bueno que nos indica unos tips, nos ofrecen unos tips de cómo debemos limpiar, asear nuestros botellones. En 3 pasos, está muy bien explicado. Felicitaciones a los muchachos de Aquaprados. Ustedes saben que ellos están para que usen el servicio de embotellamiento de agua, ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Y si quieren conversar con ellos, bien sea por WhatsApp o llamándolos 0414-391-3637, Aquaprados, tan limpia y pura como un cristal. Muy buenos días, señorita Erika, Muy que ya buenos desde días. muy temprano la estoy viendo preparando el menú del desayuno informativo de hoy. Mujer, ¿cómo te va? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo te mueves? ¿Qué hay por ahí? Buenos días, Mingo. Y buenos días para todos nuestros amigos. Mingo, te escucho. Muchas cosas. Hay mujer. muchas cosas. Te ¿Por dónde vamos a escuchaba. comenzar? Te escuchaba. ¿Por Alex Saab o por el fiscal Khan? Los dos están ahí en ese ranking Ok. de noticias, Ok. porque si tuviésemos un ranking, pues un ranking para saber cuál de los dos podría arrancar este desayuno informativo, pues Claro. cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos podríamos comenzar, pero vamos a seguir el hilo de tu vecina. Ok, entonces La visita. en la No vamos a cronología hablar- arrancamos con Khan. No vamos a hablar del Día de los Muertos, porque entonces nos sentaríamos a discutir y se nos pasaría el tiempo, pero vamos a hablar de la visita del señor Khan, porque Ok. ayer efectivamente estaba publicado en la mayoría de los portales y en las redes sociales la foto del señor Khan con Ujú. Nicolás Maduro. Ujú. No hubo un comunicado oficial y el que hubo fue muy escueto por parte del régimen y era de un Maduro agradeciendo al señor Khan por haberse abocado a conocer en profundidad el caso de Venezuela. Y celebraba que esos encuentros están en el espíritu de la cooperación con la Corte Penal Internacional. Ajá. Fíjate qué interesante lo que Ajá, estás diciendo. Claro, porque eso fue, te digo, muy marcado por el hermetismo. Siento que ellos aprovecharon la circunstancia, hicieron circular todas las fotos. Vimos a un señor Khan parado al lado de Nicolás Maduro, Ujú. incluso firmando, me imagino, lo que sería el libro de visitas. Y bueno, mientras esto ocurría, hay los otros organismos, las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, los familiares de las víctimas, bueno, se hicieron sentir un poco para presionar y tratar de llegarle al señor Karim Khan. Claro. La diputada de quien te hablaba, tu vecina, era la diputada, o es la diputada de Elsa Solórzano. Delsa Solórzano, ok. Quien sí se reunió, hizo un esfuerzo por concentrar a un grupo de venezolanos en el distribuidor Altamira, y ella aseguraba que el señor Khan Ujú. sabe que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad. Ajá. Tú sabes que es interesante, mujer, y es bien bueno, disculpa que te interrumpa un minuto, pero quiero colocar aquí un pequeño paréntesis para que de una vez nuestros amigos oyentes comiencen a ofrecernos sus opiniones de cara a la entrevista que vamos a tener tú y yo ahora, que nos encanta que nos atienda. La vamos a comprometer para que nos dé una clase sobre esto que voy a plantear ahorita y que tú también yo quisiera que opinaras, que es María Alejandra Aristeguieta. Yo no sé, en el estatus de un individuo como el señor Khan, que es fiscal de la Corte Penal Internacional, yo no sé si hay diferencias notorias, significativas, sustantivas, que hay que hacer sobre lo que significa delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos. Porque yo me imagino que una cosa es genocidio, donde está el capítulo que puede ser de crímenes de lesa humanidad, o violaciones de derechos humanos, que ya son, me imagino yo, porque desconozco, estoy hablando como periodista y lo que he leído y he averiguado, pues no, probablemente se haga un informe en donde Venezuela ha cometido violaciones de derechos humanos
porque se le han escapado a los esbirros del régimen. Ha habido algunos excesos, entonces han matado a algunos, ha habido torturas, tratos crueles y degradantes, no sé qué cosa, pero genocidio, es decir, que han acabado con 1 millón de venezolanos, los han fusilado en una plaza pública. Yo creo que eso no ha ocurrido. Yo no estoy salvando al régimen, ni a sus atrocidades. No, quiero aclararlo porque a lo mejor va a decir, oye, Mingo, qué molesto es el comentario que estás haciendo, qué imprudente. No, pero no muy deberías válido, hablar en esos pero términos. Muy válido porque bueno, porque yo creo, yo en quisiera que caso, nos esperáramos lo que va a venir. Y dudo que a lo mejor que se abra el examen preliminar y que entonces a lo mejor María Alejandra nos ayuda a entender esto mejor. Claro, pero no sé si sumará, si todos estos casos que tú estás exponiendo de estos excesos policiales y estos excesos que se han cometido, que son muchos, sumarán junto con lo que no podemos olvidar, las escenas de desnutrición que también hemos tenido. Claro. La situación de los hospitales. Yo no sé si todo eso, si para una Corte Penal Internacional eso sumará como genocidio y pudiera ser presentado y finalmente se abra ese examen preliminar. Claro. Pero el asunto es que esta visita, que creo que se acaba mañana, porque son solo 3 días. Oye, sí he escuchado los comentarios que probablemente sea una agenda muy controlada, sí sea una agenda muy establecida, establecida por el régimen, sí. Pero por ejemplo tenemos las declaraciones de Humberto Prado, quien en este momento estaba también con nuestra compañera María Alejandra Trujillo, que comentaba que el régimen le va a hacer creer al señor Karim Khan que hay un sistema judicial independiente y que funciona. También tenemos, por ejemplo, a la diputada Tamara Adrián, que comentaba que el fiscal Karim Khan no se reunirá con las organizaciones de derechos humanos, sino que va a ser una visita muy controlada por el chavismo. ¿Viste? Hay muchas más opiniones. Está también la de Juan Guaidó, que espera que se reúna con las víctimas de las atrocidades de la dictadura. Juan Guaidó, que no sé si a estas alturas sigue siendo el representante del gobierno interino, que debería tener también en pauta una reunión con el señor Khan, para ser él uno de los que presente los casos de las violaciones de derechos humanos, como es lo prudente, es lo conducente. Sí, sigue siendo presidente interino de Venezuela, reconocido por más de 50 países. Está también la hija de Baduel, que solicitaba una audiencia para denunciar las atrocidades que ellos como familia han vivido por espacio de 12 años. Médicos Unidos de Venezuela, Mingo, que también hace un llamado. Sí. Y hace un llamado con varios aspectos importantísimos, ¿no? Porque ellos aseguraban que el fiscal Khan debería estar al tanto de conocer las muertes por faltas de medicinas, que también son delitos de lesa humanidad. Claro. Entonces, por eso te atajaba. A lo mejor no como régimen, tal vez califique como un régimen genocida, como una política de Estado, pero quizás todos estos delitos, todas estas atrocidades que se han visto de manera puntual de manos de algunos cuerpos policiales, pues a lo mejor suman y forman el concepto necesario para que se abra el examen preliminar y por fin comience todo este proceso. Hay que ver los excesos que ha habido por parte del régimen con relación a las protestas 2007, de los muchachos que ya 2014, 2017. Sí, claro. Todo eso. Entonces yo no sé si eso entra dentro del episodio que debe evaluar. Entonces, el individuo. Qué oportuno que hoy tengamos como entrevistada a María Alejandra Aristeguieta, que seguramente nos puede aclarar todas estas dudas. Ojalá. Pero cuando te decía que tenemos también tenemos a Alex Saab, Mingo. ¿Qué pasó yo no sé ahí, si tú mujer? habrás visto. El hombre no quiere que lo pongan, él no quiere que lo vean con la braga naranja. No quiere que lo vean con la braga naranja, por tanto no se va a presentar en la audiencia, que fue pospuesta. Sí. Oye, qué habilidad. Qué habilidad. Qué hábil fue. De la defensa. Sí, qué hábil fue la defensa, Mingo, porque resulta que lograron que la justicia de Estados Unidos retirara 7 de los 8 cargos. Luckenheimer es el fiscal, ¿no? El fiscal. Pero me llamó poderosamente la atención porque el día que que la esposa de Alex Saab, tuvo su escena teatral en la Plaza Bolívar exigiendo la libertad de su marido secuestrado, y después en esta entrevista que concede para Telesur, ella ya hablaba de un solo cargo. Sí. Ella no decía aseguraba que no eran 8 los cargos, sino solo uno.
efectivamente, la justicia americana retira 7 de esos 8 cargos. Lo hizo a través de este señor que tú mencionabas, el fiscal Luckenheimer. Sí. Pero Alex Saab, ¿por qué ocurre esto? Porque resulta que para respetar el acuerdo que estableció con Cabo Verde, Estados Unidos con Cabo Verde para la extradición. Exactamente. Ellos habían acordado que la pena máxima de Alex Saab no podía exceder la pena máxima que establece la Constitución de Cabo Verde, que son 35 años. Entonces, si sumábamos esos 7 cargos, esos 8 cargos, por lo que iba a ser jugado, claro, iban a ser toda la vida. Alex Saab, él y sus futuras reencarnaciones iban a tener que cumplir condena. Entonces le retiran parte de estos cargos y ahora solo va a tener uno, que es como conspiración le retiraron... Para lavar, Sí, conspiración por lavado de dinero, nada más. Es el único. Pero cada cargo debería evaluarse de manera individual y no meterlos todos en un saco. Pero fue el acuerdo entre Cabo Verde y Estados Unidos. El acuerdo y entonces ahí, bueno, fíjate, son lo que no llegaremos a saber nunca. Si de pronto, bueno, qué astutos estos abogados defensores, que ya en un momento lo había dejado colar el ex juez Garzón. ¿Tú te imaginas que a ese señor lo dejen en libertad dentro de un mes, más o menos? Mingo, la verdad es que yo a veces... Que por Navidad lo dejen en libertad. O que le den casa por cárcel, por cualquier subterfugio jurídico que saquen a última hora. Caramba. Yo espero que no, pues, ¿no? Pero es que esa defensa tiene con qué... Tiene músculo. Tiene músculo para... Pero fíjate que una de las cosas que leía es que queda desmontado aquello que denunciaba Camila Fabri, de que el marido lo tenían aislado completamente. Simplemente se están respetando los tiempos en los que él, por regresar de otro lugar, pues tenía que guardar cuarentena, ¿no? Bueno, Mingo, aquí en este caso, pues ahora tendremos que esperar al 15 de noviembre para saber qué es lo que va a ocurrir con el señor Alex Saab. Pero se me había quedado algo. ¿Tú sabes quién ofreció también información para entregar al fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan? Iván Simonovic. Hay una carta. ¿Por qué no lees un extracto allí rápidamente? Porque hay noticia. Es noticia porque Iván Un saludo a Iván, que debe estar en sintonía del programa. Abro comillas, cito lo que él comenta. Es importante resaltar, señor Khan, que en Venezuela imperan y operan estructuras criminales que van desde grupos de crimen organizado, grupos guerrilleros, hasta grupos terroristas patrocinados por un Estado delincuente. Es una economía que se mantiene gracias a actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico humano y la minería ilegal, utilizando intrincados procesos de legitimación de capitales. No cabe la menor duda de que Nicolás Maduro, sus allegados y ministros participan y son facilitadores de estas operaciones. Cierro comillas. Así se aseguró el comisario Iván Simonovic, que fue precisamente uno de los presos políticos de la dictadura. Claro, qué bueno que lo traje a colación. Sí, y quería ya para cerrar, Mingo, para correr, porque también tenemos en materia electoral, Mingo, en la materia electoral, qué gracioso. El Consejo Nacional Electoral presentó una sala para monitorear los medios de comunicación social porque ellos están muy preocupados, entre ellos el rector Calzadilla, de los excesos que se están cometiendo por algunos candidatos que no están apegados a lo que son las normas electorales. Sí, esto es muy gracioso. Yo creo que este es el chiste del día. También tenemos información de que entre la UCAP, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, y Súmate lanzaron un portal llamado Monitor Venezuela, un poco para contrarrestar la desinformación que hay sobre el proceso electoral del 21 de noviembre. Pero ya, y con esto voy a cerrar, volviendo al tema de Médicos Unidos de Venezuela, ellos están presentando dos preocupaciones, además de la solicitud que le hacen al fiscal Khan de que se acerque a los hospitales, es que ellos están exigiendo la difusión del boletín epidemiológico que está suspendido desde 2016. Y esto lo hacen a raíz de estos casos de brotes de fiebre amarilla. Y también están alertando que no hay suficientes laboratorios para realizar las pruebas de la COVID-19. Y en materia de vuelos, Mingo, ¿qué pasó? Se abren dos aeropuertos. A propósito de la flexibilización, Táchira, ¿no? Se abre Guayana y Paraguaná. Ok.
No, lo que ocurre en Táchira es que ¿tú te acuerdas del Programa Mundial de Alimentos? Ajá. Que se había arrancado como prueba piloto en Falcón. Va a ampliarse a 7 estados más. Le van a seguir Barinas, Trujillo y Yaracuy. Y esto antes de 2021, o sea que esto es ya, para luego continuar con Anzoátegui, Delta Macuro y Monagas. Bueno, mujeres, se acabó la visita. Solamente voy a agregar una palabra de pesar, nuestra palabra de pésame para los familiares y amigos del gran Fernando Gervasi, ex vicecanciller que murió en España. Muchas veces conversamos con Fernando, paz a su alma. Se acabó la visita, mujer. Se acabó la visita, hombre, pero yo te acompaño ahora con nuestra invitada María Alejandra Aristeguieta. Muchas cosas para hablar con ella. Qué bueno que nos acompañas también. Y ella, además. Vamos a Máster. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Hay un post muy bonito de Farmacia CVS porque ellos están cumpliendo un añito. Ellos están cumpliendo un año y desde que nacieron están aquí en el programa. Y eso nos llena de placer, de orgullo, de alegría por el trabajo sostenido de ese equipo maravilloso que está frente a Farmacia CVS, que desde que arrancaron nos dijeron: mira, Mingo, comunícale a tu público, a tu gente, que nosotros tenemos como premisa ofrecer calidad de vida de una manera integral en nuestras instalaciones, no solamente de medicamentos, sino en todo, como tú siempre dices en la publicidad, que es un nuevo concepto de servicio, que es un nuevo concepto en variedad, que es un nuevo concepto en salud, que es un nuevo concepto en comida, que es un nuevo concepto en todo, para un nuevo concepto de vida. Así que felicitaciones de parte de todo el equipo de Por Todos los Medios a nuestros amigos de Farmacia CVS. Ustedes saben, están en el CCCT, en el nivel C1 frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, pero ahora también están en Chacaíto. Farmacia CVS de cumpleaños, Farmacia CVS y más todo lo demás. Distasi Motors. Usted necesita, por cualquier eventualidad, por cualquier circunstancia, vender su carro. No se ponga usted en eso. Evite hacerlo. Evite problemas. Eso le va a causar problemas. Ponga ese carro en manos de los profesionales de Distasi Motors y su departamento de carros usados. Va a ser un tremendo negocio y lo va a hacer de una manera tranquila. Y le van a conseguir el mejor comprador para su carro que usted desea vender. Quiero que se pongan en contacto con ellos a través de su Instagram, que es @DistasiMotors, como aparece allí en la pantalla. Venda su carro usado a través de Distasi Motors, que es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Ayer mis amigos de Comercializadora Prada me dijeron: mira, Mingo, dile a los oyentes del programa que ya llegaron los productos a base de leche de cabra. Saben que normalmente llegan los miércoles, pero me dijeron: mira, Mingo, llegaron fresquecitos los quesos de cabra, pero también la ricota de cabra y el suero o la nata de cabra, que tiene mucha salida, que la gente está pendiente cuando nos llega. Bueno, coméntale a los oyentes que llegaron. Y también llegó el Palmizulia, amigos, que es un queso. Yo lo compré ayer. ¡Qué ricura! ¡Qué frescura de queso! Ustedes saben cómo comunicarse con ellos, porque además no pierdan que la gente los ha pedido mucho, los nuggets de pollo. Comercializadora Prada, 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Bueno, el perfil COVID. Usted no se puede descuidar en esto. Su médico, por cualquier síntoma que usted presente, le va a mandar a hacer unos exámenes de laboratorio. Pero qué bueno que la gran noticia en esto, la noticia positiva, es que contamos con The Lab
de Lab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico de panas, es un laboratorio clínico de amigos. Ellos han creado unos combos, yo quiero que ustedes los conversen con ellos. Mira, ¿cuánto me cuesta a mí si me hago el perfil 20, pero además el perfil COVID? ¿Cuánto me cuesta? O mira, me tengo que viajar y necesito PCR, pero no me puedo movilizar hasta allá, hasta donde están ustedes. Pueden venir a mi casa o pueden tomarme la muestra en la oficina. ¿En cuánto tiempo me dan los resultados? Porque los resultados los tienen en tiempo récord. Conversen con ellos aquí en el 0414-202-2900 de Lab Biodiagnóstica. Es precisión y confianza en laboratorio clínico. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Vamos a saludar, amigos, vamos a darle la bienvenida. Qué bueno, le estaba comentando a Erika y a nuestro auditorio. Qué maravilla que está con nosotros María Alejandra Aristeguieta, ex embajadora, defensora de derechos humanos, especialista en diplomacia multilateral, internacionalista. Bueno, ustedes la conocen. ¿Cómo estás, María Alejandra? Un abrazo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio para ti y para toda tu familia. Hola, Mingo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mil gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa. Fíjate, yo le estaba diciendo a Erika, yo interrumpí a Erika cuando estaba en el segmento anterior ofreciendo el menú del desayuno informativo del Está Circulando, mencionando la visita del señor Khan en su condición de fiscal de la Corte Penal Internacional, y yo le decía, concha, le vamos a comprometer a María Alejandra para que nos dé una clase empezando de qué es la Corte Penal Internacional, de qué se ocupa, un poquito, una breve historia, porque yo le decía a Erika, y quiero que tú me corrijas si yo estoy equivocado, que Venezuela no es Bosnia, que Venezuela no es Camboya, que Venezuela no es Somalia, que Venezuela no es Ruanda. Y entonces que deberíamos, lo digo como periodista y como venezolano normal sin conocer la materia, que debe haber una diferencia notoria, significativa, importante entre lo que son crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Entonces yo no sé en qué lugar nos evaluará el señor Khan y todas las personas que vienen a saber qué es lo que está pasando aquí en Venezuela, si el régimen de Maduro califica para ser violador de derechos humanos o si califica para abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Bueno, estás planteando un cerro de cosas. Vamos a organizar las ideas para ver cómo podemos transmitirle al público de manera sencilla esto. Lo primero yo creo que es que tenemos que aclarar o diferenciar. Los crímenes de lesa humanidad son estos crímenes que por su magnitud, por la manera como han sido ejecutados, constituyen, entran en este rango, pasan un umbral. En sus orígenes son crímenes de derechos humanos, son detenciones arbitrarias, son torturas, son ejecuciones extrajudiciales, son violaciones a los derechos fundamentales de las personas, a su derecho a la vida, a su derecho a la libertad, son a su derecho a asociarse libremente, pero escalan de una manera tal y tienen unas consecuencias tales que son considerados crímenes de lesa humanidad. Para que sean considerados de esta manera, también deben tener un elemento adicional, que es que sea una política sistemática y generalizada por parte del Estado. Estas palabras todas las hemos estado escuchando desde el 2017, sobre todo a nivel multilateral, en los informes que preparaba el Consejo de Derechos Humanos, en aquel entonces el alto comisionado Zeid Al-Hussein, posteriormente pues la alta comisionada Bachelet, han ido señalando que podrían constituir delitos de lesa humanidad. Sobre todo ellos en sus orígenes lo empezaron a plantear cuando vieron la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales de manos del FAES y de otros organismos, de órganos de seguridad del Estado, que estaban pues, matando como pajaritos a las personas sin ningún tipo
de razón, ni tampoco, porque no hay razón nunca para acabar con la vida de una persona, pero sin ningún tipo de orden jurídico que justificara aquello, ¿no? Los casos de guerra, los casos de crímenes de guerra son distintos. Por supuesto, tiene que estar en un estado en el que existe un conflicto armado, y en Venezuela, a diferencia de todos estos países que señalabas hace momentos, no existe un conflicto armado. Y también son calificados, entran dentro de esta calificación bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico que se utilizó o que se aprobó Naciones Unidas para crear, que se negoció dentro del marco de Naciones Unidas para crear esta institución que no es una institución de Naciones Unidas, aunque funciona de una manera muy similar y que nace de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto un poco resume lo que estás planteando. Existen, por supuesto, países que no están en guerra o que no están en una situación como una situación de conflicto armado. Y estos países, por ejemplo, Nigeria, en el caso de Nigeria, son casos específicos de situaciones específicas que sucedieron en ese momento, como por ejemplo esta matanza que hubo de manos de la organización Boko Haram, que hoy en día se considera un crimen de lesa humanidad. Claro. Entonces, son elementos, digamos, hay una serie de elementos que se toman en consideración para poder determinar si son o no son, si hay bases razonables para pensar que son crímenes de lesa humanidad, y hay otra serie de elementos que se toman en consideración para considerar que son crímenes de guerra. Claro. Ahora, como nosotros invitamos a nuestra audiencia para que comenzaran a participar antes de que tú estuvieras con nosotros en el segmento anterior, Erika tiene aquí represadas varias inquietudes muy interesantes de nuestros amigos oyentes para que comencemos a satisfacerlas. Yo solamente quería una precisión tuya. ¿Cuáles argumentos o cuáles aspectos se consideran para determinar que es política de Estado los crímenes de lesa humanidad? Mira, hay una serie de elementos que considera, más que considerar los crímenes de lesa humanidad, o sea, el umbral, lo que hay una serie de fases en las que entra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si esos crímenes que le han sido remitidos a ellos son de la competencia de la Corte, y por lo tanto entonces son considerados crímenes de lesa humanidad. Claro. Y estos son, por ejemplo, la veracidad de los hechos, la magnitud de esos hechos, si esos hechos ocurrieron dentro de un Estado que es parte del Estatuto de Roma, si el nivel, la amplitud de estos hechos y el alcance de estos hechos pueden llegar a ese umbral, y ahí pues entra entonces esta consideración que son de manera masiva, que son sistemáticos y generalizados, como decía hace un momento. Entonces todos estos elementos se recogen, y esto lo dijo Bensouda también en su momento, ¿no? En el 2019, en el 2020, en ambos casos, ella, cuando fue presentando sus informes, ella habló de que la investigación que ellos habían llevado a cabo daba cuenta de que habían habían bases razonables para considerar estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, y también lo dijo en ese momento, creo que en su último informe del 2020, decía que habían además que esto podía ser considerado de la competencia de la Corte, y ahí entonces entra otro elemento, y es el elemento, o sea, no solamente por lo que ya estaba diciendo, sino también el elemento de que no hay una justicia nacional que se esté encargando de administrar justicia en el país correspondiente. Sí. Y esto ya ella lo había asomado, no lo pudo presentar en su informe, no pudo presentar su informe final sobre Venezuela, pero ya lo había asomado en diciembre del año 2020. Es María Alejandra Aristeguieta, y Erika te quiere saludar y tiene muchos planteamientos para ti. Vamos a ver cómo hacemos para resumir. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? Por aquí tenemos al señor Ricardo Isea, quien te pregunta, quizás un poco después de ver las fotos en las que aparece el fiscal Karim Khan junto al señor Nicolás Maduro, él pregunta:
¿Ha existido otro caso donde un fiscal de la Corte Penal Internacional haya sido recibido por Corea del Norte, Cuba o en su momento por Gaddafi, Saddam Hussein o en Palestina? También te preguntan si esta visita que está haciendo el señor Karim Khan a Venezuela acelera o retrasará más este proceso. Ok. Bueno, yo no tengo conocimiento de todas las visitas que han hecho los distintos fiscales. Este es el tercer fiscal. Primero estuvo Moreno Campos, luego estuvo Fatou Bensouda y este que está apenas empezando su mandato de 9 años. Sí te puedo decir que han visitado una serie de países. La mayor parte de estos países son países que están en estado de guerra, han ido a Sierra Leona, han estado en África Central. Fatou Bensouda estuvo en Nigeria, donde por cierto se reunió con víctimas y representantes de la sociedad civil. Karim Khan recientemente estuvo en agosto, estuvo en Sudán, justamente para hablar del traslado de Omar al-Bashir, que está en este momento preso en Sudán, de trasladarlo a La Haya para iniciar su juicio. Y ahí también se reunió con víctimas y se reunió con representantes de la sociedad civil. Entonces, mira, primero depende de si lo invitan o no lo invitan. Yo no sé si Corea del Norte lo vaya a invitar alguna vez a algún fiscal. No sé, en otros casos no sé si fueron invitados, pero lo que sí sé es que en todos los casos que yo he podido revisar y a los que he podido tener acceso, en todos los casos tienen reuniones oficiales, tienen reuniones con con las autoridades de ese país, y tienen reuniones también con diplomáticos, con fuerzas vivas del país, con la sociedad civil, con las víctimas, etc. Entonces, claro, la foto del fiscal con Maduro, pues es una foto muy desagradable para todos, pero forma parte de estas visitas. O sea, ahí hay algunas voces bastante expertas que dicen que él no se puede reunir en este momento con todas las partes, pero según lo que yo tengo entendido y lo que yo he revisado e investigado, yo tengo entendido que en todas las visitas no solamente se reúne con estas personalidades oficiales, sino que también además se puede reunir con indiciados o con acusados, se puede reunir con testigos que pueden aportar más información, y se puede reunir también con con las víctimas que han presentado sus casos. Entonces, y no se debería reunir con Guaidó, porque la situación, el caso de Venezuela es complicado, ¿no? Desde el punto de vista jurídico internacional, porque hay como un estado dual. Todavía hay países que reconocen a Guaidó y el interinato, y entonces hay una asamblea paralela a la otra asamblea del régimen y otras instituciones, una corte, etcétera. Pues no debería propiciarse también una reunión, o eso es muy romántico porque no lo va a permitir el régimen, pues, ¿no? Bueno, es que esto no debería ser una agenda del régimen en ningún caso. Esto debe ser una agenda diseñada por la propia oficina de la fiscalía del fiscal Khan. O sea, claro. También esto es parte de los procedimientos internacionales. Tú puedes pedir que te inviten, que haya la anuencia para que te permitan entrar al país, o el país puede invitarte como una señal de buena voluntad, pero en cualquiera de estos casos debe existir una independencia de movimiento, de circulación, de reuniones, con garantías de seguridad para los miembros de la delegación, con garantías de seguridad para las personas con las que se van a reunir. O sea, esto tiene toda una cantidad de características, y así fue también cuando fue Bachelet en el 2019, también fue de esta manera, pues. Entonces, además no sabemos cómo es esta agenda, porque como hemos visto hasta ahora, pues es una agenda muy opaca. No sabemos con quiénes se está reuniendo. Sabemos que ha habido algunas reuniones, o que fue al TCJ, fue a Miraflores, fue al TCJ, fue a la Fiscalía. Claro. Por cierto, todo el mundo lo mandaron para su casa, ¿no? Todo el mundo le dieron el día libre, como que para que vieran más que las paredes recién pintadas y más nada, ¿no? Pero fueron reuniones, estas son las reuniones oficiales, pero no sabemos el resto de su agenda, y esperamos que al final de su visita, o ya una vez que esté de regreso en La Haya, él haga un informe o de una declaración, haga una rueda de prensa, una nota de prensa, donde explica un poco más en detalle lo que pudo hacer en Venezuela. Vamos a hacer
una pequeña pausa. Vamos a identificar, recordándoles que estamos conversando con María Alejandra Aristeguieta, pero no sé, que la gente quiere conocer a través de Mingo Blanco TV su opinión sobre el señor Alex Saab. Bueno, sí, muchas cosas para conversar con María Alejandra, pero eso será en breve porque vamos a un intervalo comercial. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Mira, chica, si estás manejando, no te maquilles. No te maquilles si estás manejando, porque yo decía antes que salgan de la casa afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados. Bueno, también maquillada, chicas. Sal maquillada de tu casa. No te maquilles en el tráfico, porque vas a causar un accidente. Este es un mensaje institucional para mis amigas. No lo tomen a mal, amigas, de verdad. Pero no se maquillen. Ustedes agarran el espejito del tapasol, incluso. Ya no están viendo ni siquiera al frente del volante, ¿vale? Se están viendo, y la boca así, y no sé qué, y las pestañas, y no sé qué. No, vale, dejen eso. Salgan de la casa, o se maquillan en la oficina, o se maquillan al sitio donde ustedes van. Este es el mensaje institucional de hoy de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Bueno, aquí tienen el de ayer que mostrábamos. Ayer mostrábamos el de kilo. Este es medio kilo, este panetone. Yo les he contado la historia del panetone, que es muy bonita. Saben que nació en la corte de Ludovico el Moro, allá en 1500, en Milán, donde todo era muy cifrino, pues, ¿no? Y aquel señor en la noche de Navidad mandó a que el cocinero preparara una cena con unas exquisiteces extraordinarias y se le quemó el postre. Pero Antonio, que era el que lavaba los platos en la cocina, había agarrado las sobras del postre que había preparado el cocinero principal y había horneado y amasado aquello con mantequilla. Y no, bueno, el cocinero, con la angustia que lo iban a botar de la corte, bueno, la única opción que tuvo fue presentar esto que había salido del horno, que Antonio se lo iba a llevar para su esposa y para sus hijos allá en su casa, humildemente. Y entonces Ludovico, ¿pero quién hizo esta maravilla, chicos? Entonces el cocinero llamó a Antonio. ¿Y cómo se llama este postre? Todavía no tiene nombre. Bueno, yo lo voy a llamar paneditone. Panetone. Y así nació el panetone, amigos. Pero la receta clásica auténtica la tiene la Pastelería del Corso. ¡Ah, qué rico! Encárguelo. Aquí 945-8497 o lo viene a buscar. Pastelería del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Bueno, amigos, vamos a hablar de Produzca. A mí me encanta hablar de Produzca porque ellos nos cuidan. Ellos desde hace más de 40 años han estado preocupados porque a nosotros no nos ocurra nada, ningún accidente, para evitar los accidentes en nuestro lugar de trabajo. Y entonces nos tienen todo en el catálogo de Produzca, que yo quiero que usted lo tenga a mano. Lo puede adquirir a través de @produzca.be, que es el Instagram, o www.produzca.com. Va a conocer todos los productos que hay, todos los artículos que hay para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, en general integral al cuerpo. Pónganse en contacto con ellos. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, vamos a continuar, amigos. Nos quedan unos 10 minutos de programa con nuestra amiga María Alejandra Aristeguieta. Le decía y dejábamos con puntos suspensivos que piden la opinión de María Alejandra con relación a lo que ha ocurrido con el señor Saab. Sí. Tú tienes allí
Sí, varias cosas. pero también quieren conocer si el señor Karim Khan no logra reunirse con estas ONG que han denunciado las violaciones de derechos humanos, o con los familiares de los presos políticos, o de los mismos muchachos que en 2017 perdieron la vida. Se podría considerar esa es la pregunta que hace Mirla Dávila, que si se pudiera considerar entonces una visita fallida, un Sí. fracaso como visita, y insisten en saber si esta visita acelerará o retardará este proceso en la Corte Penal Internacional, porque además entendemos que pudiera haber unos tiempos que se establecen, y de pronto pues esto es parte de esos tiempos. Es verdad, yo resumiría, incluso interpretando las inquietudes de nuestra audiencia en estos momentos hacia María Alejandra, que qué opina ella, qué cree ella que pueda ocurrir finalmente con esto. ¿Se va a abrir o va a decir, mira, sí, realmente ha habido casos aislados por unos excesos de los esbirros de Maduro, que hay violación de derechos humanos, pero hasta allí? Claro, y entonces por eso es por lo que lo vinculan con lo del caso Alex Saab, que en esta trama de corrupción en donde estuvo involucrado todo lo que fue la comida y las cajas CLAP, y recordemos que Venezuela tuvo una época en que por eso estamos recibiendo asistencia alimentaria, y se va a ampliar el programa a 7 estados más. Si esta trama de corrupción del señor Alex Saab al final no pudiera también ser parte de este proceso. Son muchas preguntas, María Alejandra, Sí, pero... muchas. Bueno, esa última pregunta me encanta porque yo también lo digo, ¿no? Yo creo que él, de alguna manera, fue un intento de genocidio, esto de manejar el tema alimenticio, y además de poner a Venezuela en esta situación de dependencia alimentaria en la que, según los reportes que recibimos de ese periodo, la gente llegó a bajar hasta 11 kilos, ¿no? Sí. Yo, por supuesto que yo lo vería como un genocidio, y perfectamente calzaría, pero digamos, eso es otro capítulo, y creo que además hay que presentar el caso, y las pruebas habría que remitirlas a la Corte. Eso no es una cuestión que se hace de manera automática, sino que tendría que ser presentado e iniciar los procedimientos necesarios. Pero vamos al tema de si esto acelera o no, y si esto es mejor o peor, si se reúne o no se reúne con las víctimas. Yo creo que él tiene suficientes datos en las manos. Y yo he venido diciendo que, según lo que yo leía de los informes de Fatou Bensouda, y según lo que yo he revisado de este fiscal, mi sospecha es, y por supuesto esto no es más que una especulación, pero una especulación, digamos, bastante informada, es que se van a abrir algunos casos, se van a dejar otros casos para continuar revisando y recabando información, y no se va a cerrar el examen preliminar. El examen preliminar se puede avanzar con unos casos ya identificados, sin detrimento que se continúe revisando el material pertinente para que se pueda llevar esto, para que se pueda ampliar el número de casos. Sobre todo porque hay una cantidad de casos que fueron presentados que, según la propia Bensouda dijo, no contaba con suficientes pruebas. Normalmente estas visitas también tienen ese fin de tratar de recabar más información, y en algunos casos de pedir que permanezca una presencia de la Corte en Venezuela para poder continuar recabando esta información, estos expedientes, testimonios. Toda esta es realmente una data fundamental para poder decir, bueno, sí, aquí hay suficiente material para poder llevar estas acusaciones a efecto, ¿no? Luego, si es mejor o es peor que él haya ido, si esto nos va... yo creo que en todos los casos es buena su visita, es buena porque el solo hecho que si le impiden, por ejemplo, reunirse con las víctimas o con las organizaciones de la sociedad civil, ya esto es un indicativo de que no hay un verdadero interés en cooperar con la justicia internacional. Si los casos que le van a presentar son los 3 casos estos emblemáticos, que todos sabemos que son casos un poco, digamos, bastante maquillados, donde no hay un verdadero proceso y no hay unas verdaderas sentencias y mucho menos condenas, no se pueden comprobar siquiera, entonces
de nuevo, esto también es, como dirían los abogados, pues esto también es material de investigación. Uno puede saber por lo que le dicen y por lo que no le dicen. Y aquí pues están dejando de decir, están dejando de aportar pruebas en un sentido que es importante para él como fiscal y para su oficina. Si esto acelera o no, mira, yo no sé si al final nosotros vamos a tener un informe de él inmediatamente posterior a su visita, si él con esto va a dar un informe al final, digamos en el aeropuerto o al llegar a La Haya, de un informe y ahí entonces dé por cerrado ya la fase preliminar. No lo sabemos, no hay lapsos establecidos para que él presente su informe final. Lo que sí sabemos es que tenemos suficientes elementos ya con lo recorrido por Fatou Bensouda y que no se trata aquí de personalidades o de opiniones o digamos, de tendencias políticas en un sentido o en el otro, se trata de pruebas. O sea, la Fiscalía actúa como actuaría cualquier fiscalía del mundo, en base a pruebas. Si tiene las pruebas en la mano y ya en ese momento ella las tenía, pues debería proseguir ese camino. Ahora, que se intente una nueva medida dilatoria, una nueva táctica dilatoria, que esto es, en definitiva, esta visita es, en parte eso, una medida, digamos, una invitación para dilatar todavía más ese informe final. Bueno, sí, es muy probable, pero el material está allí, eso no cambia las cosas. Eso es lo que creo que es importante conocer o comprender, que es que indistintamente de lo que trate de hacer el régimen, el material, las pruebas, las evidencias, ya las tienen ellos, buena parte las tienen ellos en sus manos, para abrir, aunque sea 1, 2, 3 casos. No sabemos cuántos porque nunca han dicho cuántos casos van a hacer y están buscando más información para otra serie de casos. Eso es la información que tenemos hasta el momento y yo creo que con eso hay razones, hay bases razonables para ser optimistas. No debió de alguna manera las oposiciones políticas buscar la manera de llamar la atención del fiscal de forma notoria, pues, ¿no? Con relación a lo que padecemos los venezolanos en materia de violación de derechos humanos. Yo entiendo que están en campaña electoral, pues, ¿no? Pero ¿qué hacemos si este señor se reúne solamente con Maduro, con Tarek William Saab y con el defensor del pueblo del régimen? Entonces no se hace absolutamente nada. Moreno. Pero claro, por ejemplo, Michael Moreno frente al Tribunal Supremo de Justicia del régimen. Entonces, ¿por qué en el interinato no hay una actividad que suene campanadas mucho más fuertes y que resuenen en el individuo que está aquí en territorio venezolano y se va mañana? Bueno, no, a ver, yo creo que ha habido mucho trabajo hecho de antemano, o sea, han habido muchos contactos con la oficina de la Fiscalía en La Haya y también han sido contactos no solamente de la sociedad civil, de los abogados de las víctimas, sino también de representantes del gobierno interino. Entonces yo por ese lado no creo que cambie mayormente el hecho de que se reúna o no se reúna con la comisión delegada, con Guaidó. Esa parte no la veo como esencial, aunque tampoco sabemos, puesto que no conocemos la agenda, no hemos visto si él se va a reunir con otras personas distintas a lo que BTV y los voceros oficiales del régimen nos están indicando. Dijiste hace una cosa que te quería comentar también, y era en relación a que si estas fuerzas políticas deberían participar. Yo ahí quiero reiterar que esto es un proceso judicial. Más allá de que se reúna con actores políticos, en algunos países se reúnen con los representantes diplomáticos de otros países dentro de ese país, hacen reuniones amplias, hacen reuniones muy pequeñas, o sea, las agendas dependen de cada país. Más allá de eso, esto es un proceso judicial. Sí. Entonces, se pueden reunir, sí, en privado, para un poco recibir de primera mano el ambiente en el que está funcionando Venezuela. Podrían también entregarle quizás pruebas de todo el tema de la emergencia humanitaria compleja en el que estamos viviendo.
podrían darle pruebas de la persecución que ha habido hacia los parlamentarios, que hubo sobre todo en el 2019, que hubo una amplísima persecución a los parlamentarios. Todo eso lo pueden, pero eso no pasa más allá de ser unas reuniones de carácter político. Y bueno, ayudan a dar el contexto, a presentar un poco el contexto, pero no mucho más allá. Aquí María Macei y Criollísima recogen para ti, o como te comentan, que justicia lenta no es justicia, dice María Macei. Uh-huh. Y Criollísima 2012 la complementa diciendo que otro asunto importante que tenemos que tener en cuenta es lo expedito que son los casos en la Corte Penal Internacional. Justicia que 30 años después no es justicia. Claro. Recordando un poco el juicio de Milosevic. Uh-huh. Por ejemplo. Sí, efectivamente. Por eso el fiscal también habla, pero creo que la justicia es lenta en todas partes, ¿no? También lo es en Venezuela. Cuando en Venezuela medianamente funcionaba bien, en la era democrática funcionaba bien uh-huh. el sistema de justicia, pues los procesos eran lentos, siempre había retrasos por cuellos de botella, por exceso de trabajo, por ausencia de suficiente personal uh-huh. y otra cantidad de situaciones, pero digamos que en el caso en lo que se refiere a la Corte Penal Internacional, efectivamente, pero la Corte también, y lo dijo el fiscal Khan saliendo de Colombia en una entrevista que le dio al país, dice, donde el Estado puede entrar a funcionar, la Corte no tiene por qué funcionar, uh-huh. la Corte no tiene por qué entrar. Entonces, la mejor garantía de una justicia más expedita es que el sistema interno, la justicia interna de los países, sí funcione y sí lleve a la justicia a estos perpetradores, sí administre justicia para estos perpetradores y atienda estos casos. Claro. Qué buena esta conversación como siempre, además, con María Alejandra Aristeguieta. Se nos agotó el tiempo, querida amiga. De verdad, gracias. Bueno. Siempre es un privilegio que estés aquí con nosotros. Gracias. Para mí un placer y además quería aprovechar, si me das un segundo nada más, también de referirme al embajador Gervasi, sí. que uh-huh. fue un gran amigo, un mentor. La verdad que lamento tremendamente, esa fue una noticia que ayer me entristeció muchísimo, sí. Lamento profundamente su desaparición física y bueno, nada, palabras de aliento para sus familiares, para sus amigos, para sus hijos que están en Venezuela, de verdad que sí. Sí, se nos fue el gran Fernando Gervasi. Exactamente, así es. Gracias, María. Pero bueno, gracias a ustedes por este espacio, porque yo sé que esto es importante para todos, nos angustia, pues. Esperemos que el resultado de la visita sea una grata sorpresa para todos. Ojalá. Gracias. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.